es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Nos gozamos delante del Señor. Es primera vez que yo estoy en esto. Nos estamos conociendo recién, aunque personalmente sí, pero dentro del mundo de la música estamos prácticamente incursionando. Pero estamos muy agradecidos al Señor que nos permite a través de la llegada de los siervos unir nuestros corazones, porque la iglesia es una sola. Amén. Y nosotros necesitamos más integrantes de nuestros hermanos de aquí, Palma Verde, o del centro también. Necesitamos guitarristas, bajistas, también trompetistas, violinistas, etcétera, etcétera. La banda completa. Amén. Entonces, algunos hermanos tienen la habilidad o el interés de aprender, también pueden acercarse a nosotros, por favor. Amén. Entonces, nuestra segunda interpretación es Dios. Tu nombre levantaré.
nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya. Nuestra última presentación es: Dios está aquí en este lugar con todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Fuerte, va a empezar fuerte.
corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Muchas gracias, que Dios les bendiga. Qué hermosa presentación, ¿verdad? Un aplauso más fuerte, por favor. Toda la gloria, la honra sea para el Señor. ¿Están felices de estar acá? Para los que llegaron recién, ¿no? Porque varios llegaron recién. Entonces, ¿están felices de estar acá? Yo también me siento doblemente feliz, porque viene también después la palabra de Dios. Amén. Estamos preparando el corazón, oyendo todas estas alabanzas para la palabra. Así que vamos a invitar al grupo folclórico y va a estar alabando dos canciones. A su nombre, Gloria, y Bolivia, Pueblo de Dios.
Hola, 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 hola. Hola, sí. Ya, 4. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, 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 a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A ver cómo canta el pueblo del Señor. A su nombre gloria, a su nombre gloria. De nuevo, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Este tema es muy conocido, ¿no? ¿Y por qué es muy conocido? Porque así como en otros países adoran al Señor, aquí en Bolivia, ¿adoramos o no adoramos? Entonces vamos a cantar juntos. Bolivia es pueblo de... Amén.
En Bolivia se adora al Señor de los señores, por sus ritmos, por sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos, a Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo de ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. En Bolivia se adora al Señor de los señores, por sus ritmos, por sus cantos, Bolivia es pueblo de Dios. Le alabamos, le exaltamos, su nombre glorificamos, a Jesús le proclamamos, Bolivia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Aleluya, aleluya. A ver cómo cantan los hermanos de Palma Verde juntos. De nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que ese canto se escucha hasta los cielos. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Amén, amén. ¿Quieren otra? Para mañana. Mañana van a cantar también. Sí. Cada vez que escuchamos la música nos alegra el corazón. Pero cuánto más nos debe alegrar el oír con fe la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a invitar también al coro Esperanza. Es un coro de la iglesia del Centro y Palma Verde que van a cantar. Pasen. Con fuertes aplausos lo recibimos.
testigo de nuestra paz, fue llevado sobre él por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados. Redención, Él nos dio salvación Llegó el momento más esperado por todos, así que hermanos le pedimos, ¿no?, que cada uno apague su celular, lo ponga en modo silencio y no se salga afuera, sino estén en sus lugares. ¿Y quién tiene su agenda? ¿Sí? El pastor dice, ¿no? Los empresarios siempre manejan agenda, ¿verdad? Ya, usted tiene su Biblia y su agenda para anotar, escribir lo que el pastor va a compartir en esta noche. Invitamos con fuertes aplausos a nuestro pastor Daniel Ho de la Iglesia Buenas Nuevas en Lima, Perú. Bienvenido, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Y estamos muy agradecidos en esta noche. Ya pronto va a realizar el encuentro aquí en Bolivia. Para nosotros es una bendición muy grande estar juntos. Y en esta semana varios ministros, seminaristas, voluntarios, ahora están en Sucre. Yo imagino, ¿no? Usted también quieren ya acompañar junto con nosotros, porque este evento ustedes son protagonistas. Por eso más 20 países en enero van a llegar a Bolivia para apoyar, también para compartir todo junto con ustedes. Estamos muy agradecidos en esta noche. Primero voy a leer un pasaje de la Biblia, y San Juan capítulo 21. Y podría poner este diapositivo una vez, por favor. San Juan capítulo 21. El versículo 1. Con el diapositivo también vamos a ver en eso. Y me puede ayudar para pasar a la página. Ya, San Juan 21, el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberías. Se manifestó de esta manera. Y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, y el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos a nosotros también contigo. Fueron
Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, y más los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió: no. 6. ¿Sí? Diapositivo. 6. Él le dijo: echa la red y a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hasta el versículo 6. Estamos muy agradecidos para preparar ese encuentro. Pronto ya va a realizar en enero. Primera semana en noviembre, yo vine también para acompañar con el pastor Kim Gi-sung, también pastor Gabriel, también pastor Juan Park también. Estuvimos en Sucre, nosotros organizamos o también conversamos con diferentes puntos. Hermanos y hermanas, cuando nosotros marchamos ante Dios, viene la presión también a nuestro corazón. Luego, Satanás comenzó a hablar. Yo creo que es muy difícil realizar. Yo creo que no va a realizar ese encuentro. Entonces Satanás habla por medio de nuestros pensamientos. Dios trabaja por medio de la palabra de Dios. Satanás trabaja por medio de mis pensamientos. Pero mis pensamientos, mayoría, sale muy negativo. Muy difícil. ¿Qué le parece? Tal vez nosotros le ofreciéramos a usted, si ustedes inscribieran para ir al encuentro, le pagaría cada uno 10,000 bolivianos. ¿Qué haría usted? Yo creo que ya inscribieron todos, ¿cierto? Si yo inscribo, entonces sí, me va a dar como 10,000 bolivianos. ¿Quién no va a hacer en eso? Pero Satanás continuamente, a través del pensamiento, tú no puedes, constantemente está hablando. Este momento también le está hablando, tú no puedes, tú eres pobre, tú eres fracasado. Amén. Algunos hermanos, amén, amén. Antes nosotros vivíamos así, conforme mis pensamientos. Pero ahora ya no, ahora ya nosotros creemos en la promesa de Dios. Y por eso la palabra de Dios activa diferente forma en nuestra vida. Primera semana en noviembre estuve. Fue una bendición muy grande. Con los pastores, organizamos, conversamos todos juntos. Y el pastor Kim también nos habló. Vamos a apoyar a Bolivia. Falta mucho la inscripción. Y vamos a colaborar juntos.
Cuando yo escuché esa palabra, yo voy a regresar pronto. Y luego ya le despedimos al pastor Kim Gi-sung y luego yo regresé a Lima. Y yo le dije a mi esposa, luego una semana yo voy a regresar otra vez a Sucre. ¿Cuándo? No, luego una semana. Pero recién llegó otra vez. Sí, yo quiero volver. Pero no voy a ir solo. Voy a invitar los ministros pastores. Voy a mandar los seminaristas. Voy a llevar los voluntarios coreanos. Pastor Andrés me comunicaba, Pastor Andrés, ¿cómo vamos a promocionar? Ay, pastor, yo le llamé a Río Montaña, pero ellos tenían sus planes, no podían venir. No se preocupe. Aquí en Perú nosotros tenemos un grupo cantante. ¿Ah, sí? En Corea hay BTS. BTS, en Corea hay BTS, 방탄소년단. Cantante famoso, ¿no? K-pop. Pero en Perú, imitaciones se llama BTS. Se llama 방터진소년단. Así muy parecido. No 방탄소년단, 방터진소년단. Ah, yo voy a llevar. Y entonces, siempre había dificultades, ¿cierto? Yo le dije a los pastores, vamos conmigo. Vamos a ir a Sucre. Sí, pastor, vamos. Pastor Lo Ricardo, Pastor Lo Reninger, Pastor Wachani, Pastor Quispe. A los pastores, vamos, vamos. Pastor Neri. 2 seminaristas, 3 voluntarios. Sí, había dificultades, pero cuando nosotros fijamos el corazón, Dios suplía nuestra necesidad. Y después de llegar nuevamente a Sucre, cómo Dios había preparado muchos jóvenes, universitarios, estudiantes del colegio. Cuando ellos van, cuando nosotros visitamos diferentes universidades, está todo abierto. Yo estoy viendo la mano de Dios y el gobierno Chuquisaca como nos prestó como una casa, como 20 habitaciones, un local grande. Y ayer también estuvimos en la universidad, una encargada, de repente le llamó a la presidenta de la Asociación de Hotelería. Si usted hace un convenio, va a tener un descuento. Cada vez como Dios está abriendo las puertas. Ay, no tengo la duda. Yo creo, Dios ama Bolivia. Amén. Amén. Sí, amén. Bolivia. A pesar de tener dificultades, situaciones, como la obra de Dios continuamente está trabajando. Yo no tengo la duda, el año próximo Dios nos permitirá ese encuentro más excelente que antes, mucho más. Ustedes son protagonistas, ustedes son anfitriones. Ahora los hermanos de México están comprando los boletos. Los hermanos de Honduras, hermanos de también Panamá, Colombia, todos también estamos preparando, los hermanos de Ecuador, los hermanos de Corea, los Estados Unidos, para conocer
están organizando para encontrar con usted. No tengo la duda, a través de este evento, Dios también trabajará mucho en el corazón de nosotros. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender a rechazar mis pensamientos. Mis pensamientos me dicen, tú no puedes. Tú estabas recién en Bolivia. Luego una semana, ¿cómo tú puedes volver otra vez? ¿Cómo yo podía regresar nuevamente? Mi siervo me dice, vamos a apoyar a Bolivia. Antes de comenzar la vacación, vamos a tocar la puerta para recibir las inscripciones. Y cuando yo recibí esa palabra, sí, yo voy a ir, pero no voy a ir solo. Yo voy a invitar a los pastores, voy a ir seminaristas, vamos a ir, vamos a viajar. Había dificultades. Los muchachos para recibir la visa tenían la dificultad, pero lograron la visa. Ellos llegaron. Los ministros de Perú, desde Lima hasta Sucre, duró 3 días para llegar, 3 días. Al final llegaron, mañana, tarde, la noche están saliendo, y luego cada día Dios le ha permitido muchos testimonios. Hermanos y hermanas, hay un versículo en Proverbios capítulo 16. 26, el versículo 13. 26:13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Y en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Ahora, Proverbios capítulo 26 menciona sobre los perezosos. ¿Quién es un hombre perezoso en Cristo? No tiene fe en Dios, no cree en Dios, él es perezoso. Un hombre perezoso siempre deja su corazón al miedo. No puedo. León está en la calle, pero ese león es el león ficticioso. En Cristo Jesús, un hombre perezoso no cree en Dios, no solamente físicamente perezoso. Dios había preparado. Todos los días nosotros estamos saliendo a pedir las donaciones. ¡Wow! El corazón de los señores, muy noble. Cada día nos entrega frutas, verduras. Y hace unos días, una ministra y una hermana, pastor, gracias a Dios, nosotros fuimos a Matadero, le testificamos, vamos a realizar. De repente el presidente de Matadero, señora, ¿qué le puedo servir? ¿Qué necesita? ¿Usted nos podría donar la carne? Claro que sí, media vaca, yo voy a mandar. Al día siguiente nos envió medio vaca. ¿Cierto?
Ay, nosotros cómo pensamos, muy difícil. Yo creo que nadie nos va a colaborar. No. Un hombre perezoso siempre vive en el mundo del pensamiento. Le entrega su corazón al miedo. Ay, el león en la calle me va a matar, me va a comer. Pero ese león no existe, ¿eh? Ese león que existe adentro de su mente, porque usted le había entregado su corazón al miedo. Cuando usted salga a la calle, desaparece ese león. No existe, no hay ese león. Segundo, un hombre perezoso, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. No quiere salir de su límite. No puedo. Imposible. Pero la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya usted cree en eso, levante su mano. Yo creo esa promesa. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que creer. Porque usted cree que, no puedo, imposible, muy difícil. La maldad más grande en su corazón no es sus errores, no es sus fallas. La maldad muy grande, y en su corazón usted pisotea la palabra de Dios. Usted rechaza la palabra de Dios. La Biblia que dice, todo lo puedo. La Biblia dice, tú puedes hacer todo, pero usted dice, yo no puedo. Cristo murió por ti. No, soy pecadora. Exactamente misma manera usted está hablando. Cristo llevó todos sus pecados. No creo. Soy pecadora. Y se muere, ¿dónde va? Ir al infierno. No por falta de la obra de Dios. En su vida espiritual también. Muchos cristianos tiene ese concepto. No tengo, no puedo, imposible. Porque yo nací en Santa Cruz. ¿Dónde quieren nacer? ¿En África? ¿Dónde? ¿Por qué piensa así usted? Hermano, porque usted no es tan agradecido. Gracias. Gracias, yo nací en Santa Cruz. Gracias, yo nací en Bolivia. Gracias, Dios me dio esa oportunidad. Un hombre perezoso no quiere salir de su límite. Todos los días, los jóvenes, ministras y el presidente de Matadero, que necesitan. ¿Nos podría colaborar la carne? Claro que sí. Primero, lleve media vaca, por favor. Estamos orando, la próxima vez nos apoye vaca entera, por favor. Gracias. Ya. Dios lo bendiga. Algunos hermanos, amén, así gritaron. Luego, después de terminar, inscriba una vez su nombre, por favor. Encuentro. No solamente amén, ya. Cuando salgan, todos esta noche, todo inscriban, todo inscriban. Amén. Amén. Hermana Marina, inscriba nombre con su mamá, inscriba una vez. Por eso, hombre perezoso no quiere salir de su límite. Y luego, el versículo 15, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Ya, yo tengo ese cuchillo. No, cuchara, no, cuchillo no, perdón, cuchara. Ya mi cuchara está adentro de mi plato. Solamente
Yo levanto, meto a mi boca ya, nada más. Pero un hombre perezoso no se puede hacer en eso, porque no se puede negar sus deseos. Ay, solamente ya, mi cuchara, ¿dónde está? Adentro de mi plato solamente, ya todo yo tengo. Mi cuchara está adentro de mi plato, solamente lo levanto y meto a mi boca, ya todo es mío. Y un hombre perezoso no puede. Ay, qué pereza. Eso no puede levantar. En la vida de usted, ya usted tiene todo. Tiene todo. Pero muchos cristianos, no puedo. No, así me gusta el evangelio, pero no me gusta negarme. No me gusta despojarme. No, ¿para qué va Sucre? No. Ahora voy a decir que sí, pero en enero no puedo, no voy a ir. Cambie su mentalidad. ¿Hasta cuándo va a vivir un corazón, una mente tan pobre así? ¿Por qué vive así? Ya su cuchara está dentro del plato. Solamente usted levanta y come, todo es suyo. Pero hoy en día muchos cristianos no tienen como un corazón negarse, despojarse. Por eso siempre piensa, soy víctima, no tengo. Ay, ¿por qué así? No, ya usted tiene. Y luego, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Un hombre perezoso no escucha de nadie. Un hombre perezoso no solamente muy lento físicamente, no quiere escuchar, no quiere tener mentor, no quiere oír de nadie. Hombre perezoso. Por eso sufre. Hermanos y hermanas, todos los días nosotros estamos viendo. Yo estoy muy agradecido acompañando con Pastor Andrés, cómo Dios está abriendo las puertas. Cada día, con el gobernador, con el alcalde, con los rectores de las universidades. Cada día, wow, cómo Dios está abriendo la puerta. Cómo Dios quiere tener ese encuentro aquí en Bolivia. Ahora, ya los hermanos de Perú están preparando, comprando los boletos del avión. También ellos me preguntan, pastor, ¿hay programa de turismo? Claro que sí. Queremos ir a Uyuni. Ay, claro que sí. Vamos a ir. Vamos a conocer Bolivia. Ay, claro que sí, vamos. Y entonces los hermanos de Colombia, de México, diferentes países, todos están preparados. Todos tenemos la dificultad, pero y el corazón está abierto, Dios nos ayudará. Hermanos, en la vida de usted también. Dios ya todo está preparado para ustedes. Amén. Todo está preparado. Además, ustedes son protagonistas. Ustedes son protagonistas de ese evento para también, ¿no? Para recibir los hermanos, atender los hermanos. Entonces ya muchos hermanos también vendrían. Hoy en la noche, y podría poner ese diapositivo. Yo quisiera contar un momento sobre la vida de Pedro. Cuando Pedro, y él se sentía muy fracasado, aquella noche él no podía pescar nada.
cuando él no podía, ya puede poner diapositivo, él no podía pescar nada, estaba muy decepcionado y estaba lavando las redes. Jesucristo llegó, subió a un barco, luego compartía la palabra. Hermanos y hermanas, cuando Jesucristo llega en nuestra vida, cuando nosotros pensamos, soy fracasado, algún momento Cristo se manifiesta. Cuando nosotros pensamos, yo tengo que salir todo muy bien, yo no debo enfermarme, yo no debo tener dificultades. No es eso. Aunque usted pase en un momento difícil, hay un momento que Cristo llega. Cristo llega a la vida de nosotros cuando en mi vida y estaba bien decepcionado. Jesucristo le decía, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Tiene que echar la red fuera de su límite, fuera de su prejuicio. Hermanos y hermanas, Dios había preparado todo para la vida de nosotros. Él había preparado. Jesucristo dice, boga mar adentro, fuera de su límite. Muchos cristianos ya tienen la respuesta. Yo no puedo. ¿Por qué no desafía? No puedo. ¿Para qué yo hago? Hermanos y hermanas, Dios quiere ver nuestra fe. Por eso cuando Jesús le dijo, boga mar adentro, y él echaba la red. Y el resultado totalmente diferente, como ellos pescaron. En la vida de usted también. Dios había preparado muchas cosas. Yo estoy muy agradecido esta vez a través de ese también encuentro. Dios nos permite. No, tranquilo, no está bien. Hermanos y hermanas, Dios no quiere permitirnos solamente el encuentro. Dios quiere que usted gane Cristo en su vida. ¿Qué le parece? Nosotros hiciéramos solamente bien y un evento, pero si no ganáramos Cristo, no. Dios quiere permitir Cristo en la vida de usted. Cuando usted puede ganar Cristo, cuando usted camina junto con la iglesia. Yo estoy viendo, ¿cierto? Cómo Dios había preparado sobre hotel, sobre alimentos, el gobernador, alcalde, todo corazón abierto, también. Y antenoche, casi 40 representantes de universitarios, presidente de jóvenes de la universidad, 40 jóvenes llegaron. ¿Cómo Dios había preparado? En la vida de usted también. Por eso Jesucristo, ¿qué dice? Cuando Pedro estaba pensando, soy fracasado, Jesús subió al barco y estaba predicando. Luego le decía, boga mar adentro. Pedro, Señor,
Toda la noche yo pescaba, pero no logré nada. Pero ahora voy a escuchar tu palabra, voy a echar la red. Ya, 2 barcos estaban llenos de los peces. Pero hay una cosa muy interesante. Después de ganar muchos peces, Pedro se postró delante del Señor. Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Una persona se encuentra con la gracia de Dios. Usted va a confesar, yo no soy digno de estar aquí. No solamente, yo pescaba bien, yo obedecí, vea cómo está, qué cantidad, cómo yo pescaba. No va a hablar así. Después de pescar gran cantidad, después de conocer la gracia de Dios, se postrará delante de Jesús. Señor, soy hombre pecador. Señor, yo no soy digno. No soy digno estar aquí. Eso es el poder de la gracia. Jesucristo no quiere permitirnos solamente el evento. Jesucristo no quiere solamente permitirle la prosperidad material en su vida. Él quiere entregarle a ustedes encuentro personal con Cristo. Por eso cuando una persona se encuentra con Cristo, no soy digno. Yo no soy digno de estar aquí en la iglesia. Yo no soy digno de estar en mi hogar. Yo no soy digno de estar ese cargo. Si tuviera ese corazón, siempre estaría agradecido, contentos. Pedro siempre tenía su prejuicio. Y el Señor le habló, Pedro, tú vas a ser pescador de los hombres. Hermanos y hermanas, Jesucristo no podía mentir. Él cumplió su promesa. Igual manera, Jesucristo va a cumplir en su vida. Yo no tengo la duda. La Biblia, Romanos capítulo 11, todo Israel será salvo. Otra palabra, todo Bolivia será salvo. Todo Bolivia será salvo. Adentro de esa promesa y está su esposa. Amén. Y esta palabra está también su padre, su familia, allí está. Algunos hermanos, no, mi esposa tremendo, no, mi marido es un diablo, Dios santo. No haga en eso, no haga. Un día una hermana siempre estaba orando por su marido. Su marido, ¿cómo actuaba? ¿A qué nivel? Plenamente el culto entraba. Plenamente en el culto él entraba. Y el pastor estaba predicando, entraba. ¡Julia! ¡Julia! Plenamente en el culto. Y un pastor estaba predicando. ¡Julia! Y los diáconos estaban asustados. No puede estar, no puede hablar así. No, yo vengo aquí a buscar a mi esposa. ¡Julia! ¡Julia! Y el ambiente del culto y se acabó. Cuando ella regresaba miércoles en la noche, llegaba a su casa, no abría la puerta. Ella estaba llorando. Pastor, mi marido no abre el portón. ¿Qué hago? Voy a la iglesia. No. ¿Qué hago? Llama a la policía para que abra la puerta. Un día, y el esposo llamó a su esposa, venga.
yo tengo la máquina para cortar tu pelo. Si tú me dices, voy a la iglesia, yo voy a cortar el pelo aquí al centro. Yo creo que en Bolivia no hay ese tipo de varón, creo que no. Santa Cruz menos, yo creo que no hay. Ay, en Corea hay muchos locos. Ay. Y él le preguntó, ¿tú vas a ir a la iglesia, sí o no? Y entonces ella, ¿cómo le respondió? Sí, esa mujer es loca. No es normal. ¿Cómo puede hacer, cierto, el marido a su esposa con la máquina? Así. Ella vino a la iglesia con un pañuelo. ¿Qué pasa? Como si fuera una actriz de un teatro. Mira, pastor, mi pelo. Ay, aquí está. Ese nivel terrible. No le permitía. Un día, ella ya estaba muy cansada. Pastor, ya no puedo. No, oremos. Oremos por su esposo. Sí o sí su esposo va a escuchar el evangelio. Cuando llegó tiempo de retiro espiritual, ella tenía 3 hijos, dejó toda la comida. Luego, mi amor, yo preparé todo tu alimento durante 4 días, nos vemos, chao, me escapo. Ya se fue al retiro. Viernes, sábado, domingo estaba en el retiro espiritual. Y el domingo, ya la hora de regreso, su casa estaba preocupado. Ay, Dios, ¿qué va a pasar? Yo creo que me va a quitar todo mi pelo. Cuando él llegó a la casa, y el marido corrió. Mi amor, ¿cómo le fue? Ay, ¿cómo le fue? ¿Cómo está mis hijos? Ay, ¿cómo le fue? Y ella estaba asustada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Cuando ella fue al retiro misma noche, entró 3 ladrones. Lo amarraron en la silla, taparon la boca. Ellos buscaron el dinero. No lo encontraba. Entonces un ladrón agarraba la sandalia. ¿Dónde está tu esposa? Aquí ve foto, hijos, no está. Tú eres muy irresponsable, por eso todo ella se fue. ¡Pla! Tú eres malvado, ¿sí o no? ¡Pla! ¡Ey! ¡Pla! ¡Pla! Aquella noche el ladrón con sandalia le bofeteaba. Cada vez él le recordaba, él le molestaba, maltrataba a su esposa. Ay, Dios me está castigando. Casi 2 horas, malvado. Tú actúas así, por eso tu esposa no está ahí. ¡Pla, pla! ¡Ey! Perdimos el tiempo. Ya vamos, ya se fueron. Y en la madrugada él con silla estaba brincando. Y le pedía ayuda, el vecino llegó. ¿Qué pasó? Ya su cara estaba hinchada. Y cuando su esposa llegó, ay, mi amor, ¿cómo le fue? Próximo domingo vamos a ir a la iglesia. Claro que sí voy. Ay, recibió la salvación. Y ahora él como el diácono de la iglesia. Hermanos, usted tiene que creer. Cristo le dice, Pedro, tú serás el pescador de los hombres. No importa la condición de él. La palabra de Cristo cumplió en la vida de él. Igual manera. Todo Bolivia será salvo. Adentro de allí, su familia está. Sus hijos están. Satanás le engaña a usted para que usted abandone la esperanza. No, su esposa no va a escuchar. No, sus hijos no van a oír. No, sus padres ya. No, sus primos no van a escuchar.
No se han engañado con eso. Pedro, él estaba yendo. Aquella noche Jesucristo se apareció. Cuando él ve, ¡ay, un fantasma! No, soy Jesús. Señor, yo puedo caminar. Claro que sí. Él caminaba. Caminaba, pero cuando miraba la situación, las olas, y logró el miedo y se hundió. Cuando él se hundió, Jesucristo tomó su mano. Esta noche también. ¿Por qué usted está decepcionado? ¿Por qué usted está desanimado? Jesucristo está dispuesto a apoyarle. Pedro siempre tenía mucha confianza de sí mismo. Señor, jamás va a pasar esa situación. Nunca, nunca va a ocurrir. En el monte de transformación, Pedro era un discípulo principal. Cuando él negaba a Jesús. Hermanos, San Lucas capítulo 22, el versículo 60. ¿Sí? Ese diapositivo está en el texto, ¿cierto? Ya está incluido el texto. Ponga este diapositivo. Y cuando nosotros leemos aquí, dice, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Hermanos, Pedro tenía su prejuicio. Yo no voy a negar. Nunca voy a negar. Pero él estaba negando. Él estaba negando, maldiciendo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Llegó esa mirada al corazón de él. Mirada. En nuestra vida también. Mucha gente mira a sí mismo. Soy fiel, soy sincero. Pero Dios trabaja para derrumbar su prejuicio, su dificultad. Su problema no es sus fallas, sus errores. Su dificultad es, usted tiene su prejuicio, yo tengo la razón. Mientras Pedro tenía sus propias razones, Jesucristo no podía trabajar. Aunque le dolía, él tenía que negar, despojarse. Él primera vez él vio, después de haber nacido de nuevo, pastor, después de conocer a Cristo, mi vida, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La mano de Dios está guiando la vida de usted para derrumbar. Judas Iscariote, ¿cuál es la diferencia? Pedro y Judas Iscariote, no hay diferencia, pero solamente hay diferencia. Una persona se presentó ante la misericordia de Dios. Otra persona, por mi culpa, por mi culpa, Satanás le engaña a usted. Por tu culpa, tú hiciste, tú cometiste, tú hiciste. Entonces, algunos cristianos, yo hice, todo mi culpa, Satanás le engaña. Una persona cree en Cristo, va a recordar, Dios nunca se olvida. Yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos y hermanas, usted tiene su defecto, su debilidad.
no hay ningún problema. No estoy diciendo que usted haga lo que le da la gana, no. Solamente quiero decir, Jesús dice, yo nunca me olvidaré de ti. Él nunca. Por eso en Salmos menciona 103, el versículo 8, misericordioso, clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. La Biblia menciona muchas veces la misericordia. La Biblia menciona misericordia, lahum. Cuando nosotros observamos lahum, misericordia. Cuando también otra palabra, lahem, también útero. Por eso hebreos, israelitas, cuando menciona la misericordia, ellos imaginan sobre el útero. ¿Eso qué significa? Nuestro Señor Jesús esta noche no mira usted a sí mismo. Muchos cristianos miran a sí mismo. Soy débil, por eso Dios no me ama. Dios le ama por la sangre de Cristo. Amén. No por su actitud, no por su comportamiento. Dios le ama sin